Hola, buenos días. Bienvenidos a esta segunda versión de nuestro encuentro Saberes de Futuro, un ciclo de charlas online que busca delinear un mapa de los temas emergentes en que la disciplina del diseño se hace relevante. Por un lado, desde la posibilidad de especular y pensar libremente, estarán proyectos de investigación que se han ido abordando desde la academia, y por otro, proyectos implementados donde el diseño tiene una alta incidencia y aborda justamente los temas del futuro. Como les comentaba, en este primer bloque vamos a hablar de cohesión social, y justamente en momentos de crisis e incertidumbre, la cohesión social, ese cemento invisible que une a las sociedades y se relaciona con un sentido de pertenencia y con la confianza necesaria para la convivencia pacífica, como la define el documento desarrollado por la CEPAL, Cohesión Social en Chile en tiempos de cambio, es un tema justamente que nos preocupa y ocupa, y sobre el cual el diseño de herramientas y la concepción territorial de espacios que habitamos buscan respuestas. Desde esa búsqueda, en este encuentro presentaremos el caso de Huayna, herramienta pedagógica para la convivencia y la ciudadanía, desarrollado por IDEMAX, Fundación Semilla y otros Pérez. Para presentar el proyecto están con nosotros Javiera Villela, ingeniero comercial, magíster en innovación y diseño de la Universidad Adolfo Ibáñez, manager de IDEMAX. Además está Catalina Pérez, quien es diseñadora, socia directora de otros Pérez y directora de comunicaciones de Chile Diseño. Además está Marcelo Trivelli, quien es ingeniero industrial y presidente de la Fundación Semilla. Vamos a partir con esta presentación y exposición de este proyecto que justamente nos habla de cohesión social, para luego presentar a Luis Valenzuela, quien nos presenta desde la Universidad Adolfo Ibáñez. Luis Valenzuela es docente del Design Lab de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y va a presentar una aproximación a la cohesión social a través del bienestar humano y territorial. Muy bienvenidos, gracias por esta instancia, disculpen los problemas técnicos, pero ya podemos partir con la presentación de Huayna. No sé quién quiere tomar la palabra, Catalina, Marcelo, Javiera. Yo parto. Voy a... Ay, ¿me pueden dejar compartir pantalla, por favor? Ahora sí. Ahí todos pueden ver ¿Me confirman que mi presentación? Gracias. Bueno, yo les voy a contar una parte de lo que fue este proyecto Huayna. Nosotros como IDEMAX hicimos todo el proceso de diseño conceptual de esta herramienta, que lo interesante de esto es que, bueno, hoy día todos la conocemos como una herramienta pedagógica para la convivencia y basada en una metodología lúdico-participativa, pero en un principio esto no era una herramienta, sino que fue un espacio de mucha exploración para poder desarrollar el concepto de convivencia pacífica y el poder explorar por qué en espacios donde se esperaba que había convivencia, había violencia. Entonces, esto que finalmente se ve como una plataforma para generar capital social en los jóvenes es producto de una investigación bastante extensa, donde fuimos a entender la violencia con mucha profundidad. Y así es como llegamos a esta herramienta. Entonces, es bien interesante el proceso, aquí no se los vamos a poder mostrar, pero tiene como, bueno, el resultado habla mucho más que el proceso en sí mismo. Entonces, este proceso nosotros lo hicimos con una investigación bien profunda que fue a entender cómo los jóvenes estaban, qué era lo que estaban viviendo los jóvenes en la adolescencia. Un proceso bien complicado que todos hemos vivido y bien incomprendido.
Entonces, el proceso de ir a entender y de ir a ver cómo era esta adolescencia, que a lo mejor era diferente, que tenía diferentes estímulos a los que nosotros habíamos tenido, que tenía la componente de las redes sociales, que en ese minuto, hoy día está muy intensa, en ese minuto también era un poco más incipiente, pero cómo estaba cambiando también la manera en las que ellos estaban construyendo su identidad, en la que ellos estaban mostrándose al mundo, en un proceso en el que no estaban entendiendo muy bien qué es lo que le estaba pasando internamente. Entonces, el ir a como poder adentrarse ahí, el que ellos se pudieran abrir y nos pudieran contar qué es lo que estaban viviendo, fue bien revelador para poder después crear algo que les hiciera sentido a ellos, porque nosotros íbamos a buscar qué es lo que ellos querían, pero también íbamos a ir a devolver algo para poder entregarle nuevas herramientas que ellos en ese minuto no tenían cómo conseguir, porque uno esperaría que en el colegio existieran estos espacios más emocionales, donde se desarrollaran herramientas socioemocionales, pero el colegio está mucho más enfocado en el poder enseñar otro tipo de conocimientos mucho más concretos para poder desarrollar otras partes. Entonces, fue bien interesante el poder buscar algo que nos ayudara a poder entregarle estas nuevas herramientas y el poder complementar también toda la labor que estaba haciendo la fundación, que es precisamente lo que ellos hacen, pero con una perspectiva diferente, con algo que pudiera potenciar toda la labor que la fundación hace. Entonces, fuimos a hacer toda esta investigación, a entender, fuimos a colegios, fuimos a parques, fuimos a plazas, a conversar, y a atender la violencia y la convivencia desde una perspectiva diferente y en primera persona. Entonces, los números también respaldan esto. Los números de ese minuto, 2017, dice que el 36% de los jóvenes se han sentido discriminados, el 14% han sufrido violencia física en el colegio, el 24% se han sentido deprimidos y el 32% ha sido víctimas de violencia en contexto de una relación amorosa. Entonces, que al menos, o sea, estos porcentajes son altísimos, son los que reconocen que han vivido instancias de violencia. Entonces el desafío era muy grande. Entonces el objetivo se enmarca en poder buscar algo que nos pudiera ayudar a reducir la violencia escolar para mejorar la coexistencia, generar capital social y la autoconfianza en los jóvenes. Entonces el objetivo era tan grande que nos podíamos perder en ese proceso, y no poder y llegar a algo que a lo mejor fuera como muy conceptual, muy interesante, como con una investigación muy bien hecha, pero que no generara esos cambios o que no generara el entorno que nosotros queríamos provocar para que en vez de violencia hubieran espacios de convivencia. Y ahí es donde aparece qué pasaría si hiciéramos un juego. Pero lo clave de este proceso es que los juegos están hechos para entretener, no para enseñar. Entonces, como el proceso de poder calibrar el hacer un juego, pero que además nos pudiera ayudar a generar espacios posteriores de reflexión, fue lo más desafiante del proceso de diseño, porque nos perdimos muchas veces en poder traspasar todos los conocimientos a través del juego, siendo que lo que realmente teníamos que hacer era poder generar instancias donde las reflexiones vinieran de los mismos jóvenes y no de nosotros, desde un punto desde un lugar no paternalista, sino que el poder generar contextos que fueran, que generaran estas reflexiones a partir de ellos mismos. Entonces, durante todo ese proceso, estructuramos esto, digamos, en un programa que fuera a educar a través como de adentro hacia afuera. Entonces, desde ahí es como el primer módulo, que tiene 2 juegos, serían cómo yo puedo aprender a expresar mis emociones nuevas, emociones complejas, emociones que todavía yo ni siquiera entiendo muy bien y que aparte no entiendo las de los otros. Entonces, cuando no entiendo lo que está pasando y aparte no tengo las herramientas, muy fácilmente pueden aparecer expresiones de violencia, no solamente de violencia física, de violencia psicológica, o sea, todos los tipos de violencia, porque solamente por no entender lo que estaba pasando. Entonces, primero es un pilar de las emociones, después empatía, de empezar a reconocer al otro, que a lo mejor es una persona que siente diferente, que se expresa diferente, pero no por eso menos legítimo lo que él siente o cómo se expresa. Y finalmente el de valoración y fomento de la diversidad. O sea, cómo yo entiendo que a lo mejor hay colectivos que son diferentes, y cómo yo soy parte de esos colectivos,
con mi individualidad, pero también respetando la de todos los demás. Entonces era una misión bien, bien grande, bien importante que teníamos que no reducirla, pero expresarla en una cosa que fuera bien concreta eh, y que generara los impactos que nosotros estábamos esperando. Entonces, aquí, bueno, ahí la Cata va a explicar, va a mostrar un poco más esto, pero cómo se ven los juegos, pero estos son los 6 juegos, son 2 por cada uno de estos pilares, y estos no están, no solamente se juegan y se dejan ahí, sino que después tienen espacios de reflexión donde entendemos qué fue lo que pasó, porque la idea es que estos diferentes juegos vayan moviendo como diferentes palancas o generen diferentes instancias que nos permitan ir a conversar de las cosas que queremos conversar. Entonces, así como por darles algunos ejemplos, actuemos, introducen la alfabetización emocional. Al final el objetivo que tiene este juego es que ellos se den cuenta de que no todo el mundo se expresa de la misma manera a pesar de que estén sintiendo lo mismo. Entonces, como cada uno se expresa diferente, hace que a lo mejor, si es que yo no entiendo cómo él se está expresando, no necesariamente voy a invalidar eso, sino que voy a ir a entenderlo. Después, en el caso de clones, los participantes ejercitan el ponerse en el lugar de otras personas. O sea, los hacemos empatizar poniendo algunos personajes y diciéndoles cómo creen que ellos reaccionarían. Entonces, para ir entendiendo que no todos nos expresamos de manera diferente, que venimos de lugares distintos, entonces van estando bien encadenados. Y finalmente, los últimos 2 el experimento te enseña a cuestionar los prejuicios, que a lo mejor no todo lo que se ve es lo que es, sino que cada persona puede tener cosas que internamente son distintas, puede tener talentos ocultos y que no solamente por lo que se ve yo voy a definir quién es esa persona, y versus que logra que los participantes reflexionen sobre el origen de sus creencias y conductas. O sea, aquí esto es, lo hacemos conversar sobre algunos temas que son bien polémicos, y la idea es que ellos puedan empezar a argumentar sobre eso sin necesariamente estar de acuerdo con lo que están diciendo, porque es un juego al final. Entonces, es bien interesante cómo esto va convergiendo también y cómo se va desarrollando para que vayan adquiriendo las diferentes herramientas en los diferentes bloques y puedan incorporar nuevas herramientas y para que la violencia no sea el primer recurso, que en muchos casos sí lo era. Entonces, uno de los grandes aquí, me adelanté, pero uno de los grandes insights de este proceso es que cuando no hay espacios ni herramientas para relacionarse, la violencia aparece como un mecanismo válido para la resolución de conflictos. Entonces, si es que no están las herramientas, es muy probable que la violencia aparezca. Y nos dimos cuenta que como no estaban estos espacios para poder expresar las emociones y para poder aprender estas herramientas diferentes, estas herramientas socioemocionales, era muy probable que la violencia fuera una forma muy común, una forma como de decir, yo tengo el poder. Yo soy el que decide qué es lo que pasa aquí. Entonces, fue un proceso bien, bien denso, digamos, como de poder ir entendiendo qué era lo que cuáles eran las palancas que realmente teníamos que mover para poder hacer una herramienta que impactara donde nosotros queríamos que impactara, que era generar espacios de convivencia. Entonces, por eso nos enfocamos en las emociones, la empatía y la diversidad como un continuo, pero desde adentro hacia afuera. La alfabetización emocional es clave porque nos dimos cuenta que como un proceso biológicamente muy complejo, habían emociones nuevas que los jóvenes estaban empezando a sentir que no sabían cómo expresar ni cómo definir, y eso era clave para este proceso. Y además promueve la coexistencia sin recurrir a métodos como el control y la disciplina, que eso también es súper importante, es una herramienta que trata de que los jóvenes se la apropien, que no viene alguien a enseñarles cómo sentir, ni cómo validar a las otras personas, sino que pone a disposición una herramienta que permite que ellos busquen una manera muy única de poder hacerlo, sin paternalismo, porque lo que más pasa en este proceso o en ese momento de la vida es que la gente mayor te viene a decir cómo tienes que ser, y ahí uno genera
resistencias inmediatas. Entonces fue bien complicado, digamos, pero muy gratificante poder llegar a algo que generara este tipo de valor. Ahí ya Marcelo les va a contar más adelante cuáles han sido los impactos posteriores. Nosotros fuimos los que acompañamos todo este proceso de diseño y diseñamos, digamos, Wayna. Entonces, ahí creo que algo pasó ahí, pero eso sería todo. Yo tomo... Gracias, Javi, por la introducción, demasiado interesante como todo el proceso. ¿Se escucha bien? Ya. La verdad, como tenemos tiempo justito, yo voy a ser súper como precisa en contar algunas cosas que me parecieron interesantes destacar del proceso, como el diseño tuvo protagonismo como en este proyecto, en esta relación. Nosotros trabajamos en otros PERES desde el naming, la identidad, hasta el packaging, entonces la verdad fue un proyecto súper largo, fue complejo, pero muy interesante de intervenir. Tuvimos, la verdad, quisiera destacar como 3 grandes desafíos para este proyecto. Uno era crear una marca atractiva y versátil, o sea, tal como dijo la Javi, los adolescentes, todos fuimos, es un periodo complejo, interesarlos es difícil, especialmente si era en contexto de sala de clase, o sea, todo el contexto ya era muy difícil para lograr entrar con una herramienta que cayera bien, que fuera simpática, efectivamente, que invitara a un momento entretenido. Después estaba el desafío de que el contenido mismo requería ilustrar emociones, estereotipos y una serie de situaciones para que los jóvenes tuvieran estas herramientas de comunicación y observación. Todo un desafío de diseño, digamos, de no caer en ciertos colores o ciertos rasgos. Entonces también hubo que hacer ahí todo un trabajo. Y por último, estuvo el tema de la reproducción y formato de los envases. O sea, IDEMAX llegó con sus primeras maquetas muy entretenidas, pero todas tenían formatos distintos, tenían muchos tamaños, entonces en el minuto de construir efectivamente este prototipo que tenía que ser de rápida reproducción y baja escala, no calzaba ninguno de los juegos unos con otros. Entonces también ahí hubo todo un desafío de organizar, ordenar y sistematizar. Entonces, como todo proceso de diseño, la parte más inspiradora y yo creo que la más importante del proceso siempre es observar. Y acá, la verdad, nos inspiramos desde muchos lugares de ilustración, que pensábamos que podía ser el recurso como más relevante para lograr los objetivos de con los jóvenes y de quitar esta idea de los rasgos. Entonces están todas estas ilustraciones que efectivamente son personajes que uno no identifica muy bien de dónde son, que sus caras pueden tener colores verdes, rosados y entonces como que uno no se queda en realidad en el énfasis de los rasgos, sino que se quiere comunicar. ¿Ya? Lo otro que teníamos que hacer es que finalmente también era un juego, o sea, habían hay ciertos en los juegos de tableros que no podemos ignorar, o sea, que se tiene que entender por dónde se parte, por dónde se termina, entonces tomar ciertos códigos de los juegos, ocupar estas gráficas dinámicas, y acá puse como estas ilustraciones de Catalina Pu, como de efectivamente lograr un gesto donde finalmente las emociones son más relevantes que el dibujo mismo. Y el resultado, como pueden ver acá, hicimos como una especie de mood board de cómo fue los elementos finalmente usamos. Como pueden ver, hay muchas texturas, muchos colores, elegimos esta paleta de colores bastante versátil, mucho blanco también para hacer como estos mundos para cada uno de los juegos, porque después de hacer esta marca, entró el siguiente desafío, que era representar cada uno de los juegos. Acá entonces un poco también una muestra de algunas de las ilustraciones que se hicieron para los juegos. La primera fila tiene esta idea de los emoticons, pero personalizados en Wayna, un poquito más sueltos, pero finalmente replicando, porque era parte de la idea del juego, los emoticons que todos usamos diariamente en el celular. Después hay unos personajes que había que
representar con ciertas características, pero también cuidamos con que la señora María se entendiera como una señora, pero en el fondo no necesariamente reconociéramos nada de ella. Y también, como pueden ver, está mucho este trazo más suelto, más relajado en el pintado de cada una de las ilustraciones. Y por último, yo creo que la parte más difícil del proyecto, y acá podemos ver, yo creo que todavía andan dando vueltas por la oficina estos envases donde empezamos a ver la mecanización y regulación como de todos los juegos. Teníamos que lograr entrar en una caja que podía tener que viajar a cualquier país. Tenía que ser firme, tenía que ser no muy cara. Entonces acá lo que empezamos a hacer, y fue súper interesante, fue empezar a regular. Entonces, por ejemplo, tarjetas como estas de números, en que la idea es que fueran una fila, que se vincularan, visualmente se vinculaban, pero ya no tenían recortes muy caros o muy complejos. Entonces están los redondeados de las tarjetas, permiten tener una mejor vida, o sea, un montón de detalles para ir dándole forma y vida al juego. Y acá podemos ver cómo estas cajas, que finalmente fue como conseguir esta caja en que cupiera todo, calzara todo, juegos que tenían más piezas, otros que tenían menos piezas, fue yo creo que el mayor desafío, y que hoy día permite que haya una reproducción de no tanto costo y que sea fácil de poder armar dos versiones para el futuro, digamos. Eso. Dejo la palabra a Marcelo. Gracias, Cata, y gracias, Javiera. Feliz de poder participar en esta ocasión y decirles primero cómo nació esto. A Fundación Semilla, la UNESCO reconoció lo que nosotros hacíamos en Convivencia y Ciudadanía, pero siempre lo hacíamos de fuera del ámbito de la educación, y nos desafió a entrar a la educación. Con ese desafío se iniciaron las conversaciones con IDEMAX. Javiera fue quien lideró el proyecto dentro de IDEMAX, de tal manera de ver cómo podíamos ingresar a la educación para masificar los contenidos de convivencia y ciudadanía, entendiendo que para nosotros el antónimo de violencia es convivencia. Yo les voy a presentar un video que hicimos y después cierro con eso. Si me permiten compartir pantalla. Wayna es una herramienta pedagógica, lúdica y entretenida para la convivencia y la ciudadanía. Está siendo transferido a profesionales de la educación en Chile y Colombia. Wayna cumple con los requisitos para ser una herramienta pedagógica efectiva. Puede ser masiva, es producida en una imprenta, el costo proporcional de Wayna por estudiantes es menor que el costo de un texto de estudios de uso individual. Wayna es transferible fácilmente en un máximo de 24 horas, incluye 6 juegos con contenido en convivencia, ciudadanía y una guía pedagógica de apoyo a los educadores. Wayna muestra resultados de aprendizaje y adopción de hábitos en un muy corto plazo. Instrumentos de evaluación previas y posteriores a su uso están disponibles para ser aplicados en la sala de clases. Wayna forma parte de las acciones del área de trabajo de la educación para la ciudadanía mundial de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de UNESCO y se realiza en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible Meta 4.7 de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Parecido bien, ya que hemos aprendido a sociabilizar con otros compañeros. Antes no éramos así como que cada uno andaba en su onda, así andábamos en grupos separados. Y ahora como los grupos son en conjunto,
hemos aprendido a sociabilizar con ellos, jugamos, compartimos. Creo que Fundación Semilla nos da el espacio y nos entrega herramientas para poder desarrollar en los chiquillos, facilitar todo lo que tiene que ver con las habilidades socioemocionales. Me sirve para todos nuestros compañeros, para socializar y saber lo que queremos hacer, y para especificarnos bien y argumentar algo que nos interesa. Acá en Colombia pues hay una necesidad grande por materiales que puedan ellos, digámoslo así, aprender haciendo con los estudiantes, y la caja de herramientas de Huayna significa eso, tiene la posibilidad de aprender haciendo, aprender jugando en el aula. Huayna fue seleccionado por APSEIU como una de las 5 mejores prácticas de 2019. ¿Dónde se deja de compartir? Ahí está. Les decía que esto fue un desafío que nos propuso UNESCO de entrar a la educación. En ese trabajo, junto con IDEMAX, desarrollamos esta metodología, estos contenidos, con un gran aporte estratégico por parte de los profesionales de IDEMAX. El objetivo básico es convivencia y ciudadanía, como conversábamos, pero también, muy importante, es transferir capacidades, dejar instaladas capacidades en la escuela y en los liceos y colegios. Y no solo crear una dependencia. Por lo tanto, este es un juego que después de la primera vez, después de hacer la transferencia de capacidades a profesores, profesoras y encargados de convivencia, pueda tener una vida propia al interior de los establecimientos educacionales. Afortunadamente, no sé, pero una de las consecuencias de la pandemia es que puso de relevancia los problemas socioemocionales. Lo estamos equiparando, finalmente equiparando, a pesar de que nosotros llevamos más de 10 años en esto, equiparando a los conocimientos cognitivos. Y por lo tanto, nos adelantamos, fuimos pioneros en eso, junto al equipo de IDEMAX, y también creo que en el ámbito de Chile Diseño, el juego y los diseños han jugado un rol principal. Y yo diría que sobre todo el mejor resumen, la palabra que mejor resumen el tema de esta herramienta, que tiene que ver con dignidad, con la calidad de los materiales, con la calidad del diseño, con la cercanía del diseño, y eso trae dignidad. Lo que nos dicen muchos profesores y profesoras, se sorprenden de que desde la sociedad civil se haya producido una herramienta pedagógica de tal calidad y permanencia en el tiempo. Y por lo tanto, yo diría que, como conclusión nuestra, es que el diseño ha jugado una parte súper importante en el éxito de esto. A futuro, probablemente entre 2022 y 2023, o 2023-2024, estamos con proyectos para intervenir del orden de 1000 escuelas en Santiago, en la región metropolitana de Santiago, en Biobío y en Maule. Estamos esperando ampliar eso, y también hemos tenido en Colombia bastante participación junto con el Ministerio de Educación colombiano. La primera vez que estuvimos en Colombia nos llevaron a las zonas de posconflicto, donde había habido una ausencia del Estado por muchos años, y con un tremendo éxito y buena receptividad de las comunidades escolares. Yo diría que estamos plenamente satisfechos, mirando el futuro con optimismo y pensando en desarrollar nuevas herramientas pedagógicas sobre la base de metodologías lúdico-participativas. Viniendo yo como ingeniero de un mundo mucho más estructurado y frío, he aprendido a valorar el diseño como una parte muy significativa en el éxito de este material. Gracias. Gracias, Marcelo. Al final de este bloque vamos a hacer un pequeño cruce, y hay un par de preguntas ya que no están haciendo, pero
primero vamos a ir con la presentación de Luis. Una aproximación a la cohesión social a través del bienestar humano territorial. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias. ¿Se está escuchando bien? ¿Sí? Qué bueno. Excelente presentación. Conozco IDEMAX hace mucho tiempo. Los felicito por el diseño, el juego. Creo que lo lúdico es algo que estamos volviendo a descubrir en nuestra vida, ¿no es cierto? Cambiando nuestros paradigmas de lo que significa la modernización y ese aspecto lúdico que nos quedaba racionalizado, ¿no es cierto? Como cosas que uno hacía cuando niño, pero después ya no hace. Creo que hemos perdido muchas de esas maravillosas experiencias. Así que los felicito mucho por el proyecto que presentaron, muy bonito. Voy a yo colocarme en otra esquina, muy opuesta a lo que vimos recién, de Huayna y del trabajo con IDEMAX y todos los colaboradores. No tanto en la educación, sino que en el ámbito público, en la gestión pública en base a evidencia. Y vamos a hablar y voy a presentarle una herramienta reciente de medición, pero que la colocamos como herramienta para la gestión pública, para la decisión y tomas de decisiones en el territorio. Hoy día es una herramienta que está entregada a todos los gobiernos regionales, se toman decisiones todos los días con respecto a dónde colocar equipamiento y servicios. Eso es la parte operativa, ¿no es cierto? La parte tangible, la parte del impacto. Lo que está por detrás y lo que quiero hablar hoy día es esto del diseño de la convivencia. Nosotros estamos en el Centro de Inteligencia Territorial, un centro dedicado a la investigación aplicada. Queremos que toda investigación nuestra sea implementada, pero también nos preocupa lo humano, ¿no es cierto? Nos preocupa la condición humana y por ende esta invitación de Chile Diseño en los encuentros de saberes del futuro acerca de la cohesión me parece muy pertinente. Y la cohesión es de esas palabras muy complejas desde el punto de vista del conocimiento, de definir. Es un ámbito de estudio que estamos recién explorando hace poco tiempo, pocos años en Chile, en las ciencias sociales. Yo soy investigador de COES, del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Ya llevamos 8 años trabajando ahí, más de 100 investigadores. Y es un tema muy, muy complejo, ¿no? Y sobre todo, comúnmente lo colocamos como antagonista, si no hay conflicto hay cohesión, si hay cohesión hay conflicto, pero en realidad el entramado de cómo se da es mucho más complejo que ello. Nosotros dentro de ese ámbito hemos visto esta palabra de cohesión social como una de estas palabras que estira las fronteras del diseño, ¿no es cierto? Las fronteras de las definiciones clásicas del diseño, de aquellas definiciones más doctrinarias que tenía que ver con cuáles eran los encuadres de actividad profesional. Y yo creo que el ejemplo que vimos recién y este que vamos a ver ahora son estas experiencias que empiezan a desbordar estos campos doctrinarios. El momento de Chile, la reflexión del futuro tiene que ver con este desbordaje de los bordes disciplinarios y con el aprendizaje que podamos tener de eso. Con el aprendizaje no solamente interdisciplinario, sino que esa vivencia de cerca con los usuarios, los habitantes, ¿no es cierto? Y el diseño en ese sentido en Chile y desde Chile tiene un valor tremendamente grande. Vamos a entrar un poco, les voy a explicar esta mirada y esta evidencia para gestión del territorio, que es para la gestión del bienestar de las personas, es decir, para la felicidad de las personas en su convivencia y en este gran desafío que tenemos en Chile, que es cómo convivir en armonía. Voy a dar saltos importantes en la explicación por el tiempo que tengo de exposición, pero después encantado en las consultas y las preguntas ir expandiendo un poco más. ¿Qué entendemos primero por bienestar o qué se entiende, ¿no es cierto?, por felicidad, que es algo que en el mundo académico y en el mundo internacional tiene una concreción y una relación muy íntima, ¿no? El happiness y wellness, o well-being y happiness, es el bienestar y la felicidad o la convivencia o la armonía. Y esto tiene que ver mucho con un cambio de giro en el cambio del milenio, ¿no es cierto?, sobre todo en Naciones Unidas, que dejamos de mirar nuestro desarrollo humano y nuestra felicidad humana como logros de ingreso y de crecimiento económico para entender el desarrollo humano como un proceso en el cual vamos cambiando, incrementando nuestras condiciones de vida a medida que logramos concretar oportunidades de lo que queremos hacer y cómo queremos hacerlo.
Y eso bajo un entendimiento, ¿no es cierto?, de cómo se construye en un entorno, en nuestro propio entorno, cualquiera sea, estemos en África, en Asia, en Sudamérica, en Europa, en Norteamérica, etcétera, Oceanía, respetando en el amplio sentido de la palabra los derechos humanos. Y ese cambio de Naciones Unidas en el cambio de milenio es un cambio paradigmático. Este es un enfoque más bien de las capacidades, no del crecimiento económico, en el cual podemos entender que lo que es desarrollo humano es cuando las personas somos capaces de ser y hacer aquello que necesitamos y queremos. Quiero estar educado y ser educado. Quiero estar saludable y ser saludable. Y en ese sentido, buscamos una calidad de vida, ¿no es cierto? Y buscamos coherencias del vivir a través de cómo podemos ser y estar en nuestras comunidades, diversas comunidades a lo largo de Chile y en nuestro territorio. Y ese lo entendemos como el bienestar humano territorial, y a partir de eso hemos generado la matriz de bienestar humano territorial que integra y relaciona lo que las personas tienen, necesitan y buscan como libertad de acción, como libertad de oportunidad para desarrollar sus capacidades. Esa libertad individual es tremendamente importante porque genera una libertad y una capacidad y un crecimiento social y una cohesión social. Esa es la vinculación que se hace en este sentido. Es decir, el bienestar humano, el bienestar personal de cada uno de nosotros es infinito, ¿no? Es particular de cada uno. Pero existen ciertos elementos en los cuales podemos medir desde lo territorial, que podemos ver una cierta orilla de qué es lo que significa el bienestar humano territorial o la felicidad de las personas, por ende la cohesión, como una reflexión continua de cómo podemos ir mejorando nuestro hábitat o la relación que nosotros tenemos con ese hábitat. Y esa relación, ¿no es cierto?, se debe, de nuevo, no a que estamos mirando nuestro entorno como un desarrollo, crecimiento de PIB, de renta, de industrialización, avance, etcétera, que son obviamente recursos muy necesarios, sino que más bien este desarrollo como una oportunidad en el proceso de expansión de libertades reales, de la oportunidad y la capacidad de ser y hacer lo que yo quiero y lo que necesito y lo que disfruto. Y ese es un desarrollo que es necesario y urgente como una oportunidad de dar acceso a estas fuentes de libertades que se convierten, ¿no es cierto?, en el ámbito de la teoría, de las capacidades, en lo que se conoce como funcionamientos. Por ende, podemos mirar el territorio, podemos detectar en el territorio aquellas condiciones donde más personas tienen más posibilidades de funcionamiento y otras personas que tienen menos posibilidades de funcionamiento. Lo tan bonito de eso es que lo que podemos hacer es finalmente anticiparnos y no solamente ser reactivos a las condiciones de conflicto, sino que una anticipación para poder reflexionar cómo deben ser aquellos modos de convivencia. Y para poder resolver esos modos de convivencia, obviamente, o para tomar acción en ellos, obviamente, los medios, instrumentos y los recursos económicos e infraestructura son tremendamente importantes. Y esto es muy, muy relevante. ¿Por qué? Porque toda comunidad busca finalmente siempre un bienestar. Y ese bienestar siempre requiere un territorio como soporte. No existe ni una comunidad en Chile que no viva en relación directa con un territorio. Y ese es un soporte esencial para incrementar las potencialidades de desarrollo humano de acuerdo a la cultura y al modo de vivir de cada uno. Es decir, no solamente estamos cada comunidad vinculada a un territorio, sino que cada comunidad es distintiva y diferente, porque culturalmente tienen un acuerdo de convivencia distinto. Podemos tener muchos factores comunes, pero va cambiando a lo largo de nuestro territorio. Cambia entre lo urbano y lo rural, cambia entre áreas metropolitanas y ciudades intermedias, cambia entre regiones en el norte a regiones en el sur, a regiones australes, a regiones centrales. Cambia entre la costa y el altiplano, entre los valles centrales y los territorios insulares. Y ese es un permanente proceso, entonces, de reflexión recursiva, en el cual se nos permite ir ampliando, reflexionando de qué capacidades queremos amplificar, qué capacidades queremos dar mirada, qué capacidades hoy día están, ¿no es cierto?, obstaculizadas con ciertos elementos para que podamos, entre todos como sociedad, aumentarlo. Esta es la breve explicación en el sentido de la matriz de bienestar humano territorial. Una matriz que se centra en cuanto a evidencia constituida y construida a través del territorio, en la importancia del desarrollo de las potencialidades humanas como principal en relación a su principal entorno, que son los territorios, las ciudades, los poblados y lo rural. Hoy día ya llevamos 2 años en que hemos medido la matriz de bienestar humano territorial a lo largo de todo Chile, de Arica a Magallanes, en todas sus regiones, en todas sus ciudades, en absolutamente todos los ámbitos rurales, manzana por manzana urbana, entidad rural por entidad rural. Entidades rurales se entiende como manzanas rurales.
mirando lo que significa vivir en coherencia y entregando esta evidencia para que gobiernos locales, gobiernos regionales, municipios decidan y vean y ponderen cuáles son los elementos más importantes del vivir y agreguen otras dimensiones y otras datas. La data que hoy día está constituida a lo largo de todo Chile está dividida en 4 dimensiones. Una dimensión de accesibilidad. Hoy día está medido la accesibilidad a 6 equipamientos y servicios públicos, que es servicio público, educación, salud, deporte, cultura, áreas verdes o espacios públicos, ¿no es cierto? Y después una dimensión ambiental de amplitud térmica y cobertura vegetal. Estamos completando 3 otras dimensiones ahí. Una dimensión socioeconómica, que es calidad de la vivienda, suficiencia de la vivienda, que tiene que ver con hacinamiento, visto en positivo el bienestar, por supuesto, escolaridad del jefe de hogar, resiliencia de hogares monoparentales o biparentales, el empleo del jefe de hogar o jefa de hogar y empleo y estudio juvenil entre 14 y 24 años. Y una dimensión de seguridad, que son casos policiales, de seguridad leve o no tanto frente a las personas y a la propiedad, de casos policiales de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Una parte muy importante de la matriz y de los indicadores que colocamos como indicadores procesados ya con su arquitectura y diseño para entender la convivencia en los distintos territorios es las fuentes de información, las fuentes de insumo. No se compra absolutamente ningún dato, toda es data pública, son 4 las fuentes generales de toda la plataforma, por ende es bastante sintética en ese sentido, cosa de viabilizar su actualización en el futuro. No voy a explicar cada uno de ellos, ahí ustedes las ven en las diapositivas. Hay otras dimensiones que estamos desarrollando en este momento, como infraestructura mínima, que es conectividad, agua potable, alcantarillado y energía, conectividad, que es la accesibilidad al transporte público de distintos tipos, desde barcazas, buses, etc. Y digitalización. Todo esto permite a cada comunidad establecer priorización, ¿no es cierto? Permite decir, mira, para mí es más importante la infraestructura mínima hoy día en la situación de bienestar que estamos, en las dolencias que tenemos, en los conflictos que existen. O para nosotros la accesibilidad a la educación es un tema muy importante. Por ende, puedes establecer pesos distintos. Hoy día está puesta pareja para todo Chile, pero cada comunidad puede ahí alterarlo. Como también es posible, ¿no es cierto?, establecer dimensiones propias, es decir, a esta matriz agregar otras dimensiones específicas. Por ejemplo, en el norte, en Arica, hemos agregado la sensibilidad a encuentros, ¿no es cierto?, arqueológicos o por probabilidad de restos arqueológicos o valor arqueológico en el territorio, o más en el sur, en el Maule, el valor del deporte rural y la identidad rural, etcétera, y así sucesivamente. Es decir, se pueden agregar otras dimensiones y otros indicadores cuantitativos, indicadores locales, indicadores cualitativos que también estamos desarrollando muy fuertemente. Voy a avanzar un poquito más en pos del tiempo. ¿Qué significa entonces en términos de métrica, ya que estamos viviendo esto? Bueno, hoy día a través de la matriz está disponible la medición de toda persona en cualquier territorio, en cualquier comuna, para comparar con la misma comuna, distintos barrios, distintas comunas, distintas ciudades, distintas áreas rurales, área rural con área urbana, en distintas regiones, y a través de sus mediciones establecer cuáles son las brechas de bienestar territorial, cuáles son las diferencias en las cuales nos encontramos. En este sentido, ¿no es cierto?, lo que conocemos como las brechas son los verdaderos desafíos de bienestar territorial, los verdaderos desafíos que cada comunidad se puede desafiar a sí misma, puede ver como una meta de desarrollo, puede entender cuáles son distintos resultados o distintas realidades que existen en su territorio para establecer un nivel de indicador como meta de desarrollo en esta reflexión, en la gestión y en la toma de decisiones. Una vez visto y dicho, mira, tal barrio al cual nos queremos asemejar con respecto a accesibilidad a equipamiento deportivo, establecemos una brecha de bienestar territorial o de múltiples equipamientos de bienestar territorial completo, consolidado, ¿no es cierto?, el compuesto. Podemos no solamente identificar eso, sino que además establecer distintos escenarios con los cuales se puede mejorar y se puede absorber esa brecha en la cual podemos identificar el grupo de personas por edad, por género o cualquier otra subdivisión que queramos ver. Y podemos no solamente eso, sino que una vez establecido un escenario, mirar y ver cuál es la nueva brecha, cuál es la nueva situación de bienestar territorial. Los seres humanos nos relacionamos en coherencia con nuestro entorno y necesitamos evidencia para poder gestionarla. Si no nos sucede eso, bueno, nos rebelamos, nos enfermamos, abandonamos nuestros territorios finalmente. La matriz de bienestar territorial en ese sentido, ¿no es cierto?, es lo que ha hecho a través de no solamente medir, no solamente colocar una plataforma, sino que además múltiples diplomados para funcionarios públicos regionales y municipales, ha ido generando
o estableciendo una generación de conocimiento y análisis. Para poder pasar junto con ese análisis, es decir, que entrega ya no solamente la data cruda, sino que una data procesada en estos términos que hemos conversado ahora, entrega herramientas e instrumentos de planificación para poder hacer una articulación e integración de sistemas, de los distintos sistemas de planificación, distintos sistemas ambientales, distintos sistemas que están rigiendo y que están impactando en nuestras vidas a lo largo del territorio. Y esto obviamente se ha puesto al servicio de gobiernos regionales y municipios con una buena y una clara, ¿no es cierto?, vinculación a las comunidades para que puedan establecer los pesos, las importancias, las jerarquías propias de los desafíos que tienen que mirar ahora en su convivencia, para poder traspasarle esto también a las universidades regionales en todo su conocimiento, en toda su data, y que sean actores muy relevantes y muy directos en el proceso de descentralización, y obviamente también atendiendo a empresas y sector privado como un modelo de cogestión de territorios locales. Esto lo hemos visto finalmente, ¿cómo lo vemos como diseño hacia la cohesión social? Bueno, un fortalecimiento de la gestión en base a evidencia, como un ámbito absolutamente inicial y absolutamente fundamental y necesario. Y así establecer la más fuerte incidencia en política pública en base a evidencia. No solamente hacer eso, sino que además poder anticiparnos con relación a la evidencia tal como lo veíamos antes, ver desde anticipadamente cuáles son las brechas, entender los territorios donde está sucediendo y así poco a poco avanzar en una coherencia en el vivir. Esa ha sido una explicación muy rápida, perdónenme lo acelerado, el tiempo es bastante acotado para la presentación. Hay usos de la herramienta de la plataforma, después vamos a dejar disponible en redes este canal YouTube donde se puede visualizar varios videos de tutoriales de cómo utilizar la plataforma. La plataforma hoy día es esta, que tiene una parte de visualización, ahí abajo ven la página web, una parte de visualización abierta. Hoy día estamos en un proceso de transferencia de la plataforma a Subdere, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, los gobiernos regionales también ya la tienen. Y la data que aparece dentro de ella, por ejemplo, aquí estamos viendo la región de Biobío, en la cual podemos ver la integración ya de los 18 indicadores como el indicador de bienestar humano territorial, mapeado la región completa en todo su territorio urbano y rural. Podemos empezar a establecer una serie de análisis estadísticos territoriales con respecto a ella. Podemos establecer un rango, ¿no es cierto?, de quiebre de las personas que están en la peor condición de bienestar humano territorial, en lo más café, en lo color ocre, las que están en la mejor condición de bienestar humano territorial de la región, medida dentro de la región, acá en el color más azulino. Podemos ir viendo las distintas dimensiones, como tal, ya lo había explicado anteriormente, vimos la de accesibilidad recién, podemos ver la dimensión socioeconómica, podemos ir comparando urbano-rural, ciertas ciudades con otras, podemos mirar ámbitos urbanos específicos, esto es la ciudad de Los Ángeles, en la comuna de Los Ángeles, ¿no es cierto?, como vamos viendo detalladamente manzana por manzana, o aglomerar manzanas que están en peores condiciones para poder focalizar política pública. Podemos desglosarlo en las distintas dimensiones. Si queremos atender ámbitos de accesibilidad, de los equipamientos, se pueden agregar otros equipamientos, ámbitos ambientales, cómo se relaciona a temas socioeconómicos, cómo se relaciona a temas de seguridad. Podemos así también empezar a establecer en áreas metropolitanas, por ejemplo, aquí estoy presentando el área metropolitana de Concepción, el área metropolitana más larga de Chile, ¿no?, y la segunda más poblada o tercera más poblada, las distintas comunas como están, que componen el área metropolitana, como están en su bienestar humano territorial, comparado con el promedio de la región. Podemos establecer cuáles son las personas que están dentro de cada una de las comunas en la condición más crítica de bienestar humano territorial o más bajo, y así también separar, tal como lo veíamos en Los Ángeles, distintas dimensiones, distintos elementos, y después ir testeando distinta política pública o gestiones que se hacen en las decisiones, ¿no es cierto? No solamente en el ámbito público, con comunidades, sino que también en el sector privado hemos tenido diversas experiencias. No sé, Constanza, cuánto me queda de minuto. Aquí en adelante tengo algunas diapositivas de la plataforma, de su funcionamiento. Si no, puedo parar acá. Estamos un poco justo. Lo que podemos hacer es ir cerrando a través de las preguntas que nos han llegado a... Perfecto. Y que partimos con ella. Muchas gracias, Luis.
primero que todo hablan un poco de justamente esta vinculación que tienen ambos proyectos, quizás uno, Huayna, a una escala muchísimo más específica de unos entornos más bien reconocibles, personas, y por otro lado, esta matriz de bienestar, esta plataforma que crean, nos abre un panorama mucho más amplio de las necesidades quizás que surgen como una oportunidad a partir de probablemente la elección de gobernadores, esta regionalización que podemos ver a partir del 2021, y entonces cómo ustedes levantan estos indicadores que nos permiten o permiten también a los distintos estamentos regionales tener una información mucho más certera de lo que pasa en sus entornos. Entonces ahí vemos dos herramientas útiles en el ámbito de reconocer más específicamente ciertas necesidades de los entornos en particular, un entorno educativo y un entorno más bien territorial. Y entonces desde ahí, cómo, pensando en el contexto del diseño, cómo esta disciplina aporta quizás desde un pensamiento sistémico de diseño, de visualización de ciertas herramientas para entregárselas a las audiencias, en este caso, que sería este contexto educativo y este contexto más territorial. ¿Cómo entonces ustedes ven que el diseño hace esa traducción quizás hacia las personas para su mayor entendimiento de las herramientas que ustedes están entregando? No sé si quieren partir Marcelo, Luis, Javiera, Catalina. ¿Cómo ven ese tándem? A ver, yo me tiro a la piscina. Primero, una sana envidia a la información que maneja Luis, porque tiene información pública y desgraciadamente a nivel de los sistemas educativos la información en convivencia y violencia es prácticamente cero. Lo que sí hay son las denuncias a la superintendencia, pero estudios realizados por Fundación Semilla nos indican que solo el 7% de las personas que han sido o que se sienten violentadas hacen la denuncia, y de esos solo la mitad declara que le han resuelto su problema. O sea, claramente la cifra negra de violencia es gigantesca. Por lo tanto, uno de los objetivos de investigación que nos hemos planteado en Fundación Semilla es ir levantando información del bienestar y la convivencia a nivel de cada comunidad escolar. Vamos a partir con un proyecto en Santa Juana, donde básicamente vamos a establecer un mecanismo en Santa Juana, región del Biobío, un piloto para diseñar un sistema que permita recoger lo que es violencia de género, de manera de ir constituyendo una mirada respecto de los distintos tipos de violencia. Y partimos por género porque género es la principal causa de violencia, tiene que ver con género y sus distintas manifestaciones, no solo el acoso, sino que los estereotipos, la burla, el bullying y todo lo que conlleva eso. Así que de nuevo, necesitamos urgente levantar información en los sistemas educacionales para poder tener un mejor foco en esto y verlo desde un punto de vista sistémico. Gracias, Marcelo. Sí, claro, ahí tenemos información pública. Hay mucha información en Chile, de verdad. De todas maneras, ha sido un desafío levantar esa información. Nosotros llevamos casi 8 años, 9 años de investigación en este tema de bienestar territorial. Nos ha dado una suerte como de expertise en cómo levantar data y tener data. Yo creo que el desafío hoy día, claro, en distintas áreas tenemos distinta accesibilidad a datos.
yo creo que Chile está perdiendo el miedo a hacer el dato más público, a que podamos trabajar con datos y con evidencia, ¿no es cierto? Estamos dejando de lado un poco esa cuestión de que siempre se nos decía, ¿no? Que ustedes van a estigmatizar los territorios, que ustedes van a poner un juicio sobre ciertos elementos en distintas ciudades, en distintos barrios. Y nosotros siempre hemos mirado que lo que se necesita es evidencia, lo que se necesita es información para poder establecer una propuesta de diseño, para poder diseñar, básicamente, para poder, por lo menos, hacer la pregunta correcta, ¿no? Yo creo que ese es un gran cambio que es necesario hacer, y obviamente todavía, como lo menciona Marcelo, hay fronteras que no hemos avanzado. Y yo creo que parte de esto que se está dando en Chile es porque en Chile los problemas son más complejos, ¿no es cierto? Se han complejizado. Y ya los elementos más convencionales, las herramientas más convencionales que se utilizaban, han dejado de tener éxito, han dejado de tener los resultados esperados. Y creo que si hay alguna disciplina que es capaz de mirar de una manera integral, obviamente abordándose con otras miradas de otros profesionales, mismo Marcelo habla que es ingeniero, ¿no es cierto? Las diseñadoras que presentaron, supongo que son diseñadoras, diseñadores que tenemos nosotros en nuestro equipo, pero también informáticos, físicos, programadores, etc. El diseño pasa a ser más bien una condición de cómo uno mira integralmente ciertas preguntas y cómo enfrenta esas preguntas. Yo todavía recuerdo en una reunión de la Facultad del Design Lab, donde soy profesor, ¿no es cierto? Un colega me dice: ya, Lucho, pero lo que tú haces no es diseño. Bueno, pues puede ser. Siempre me he quedado un poco con esa pregunta. Yo creo que muchas personas puede que no lo vean como diseño. Yo creo que sí es diseño. Entonces, yo creo que el desafío que tenemos acá y que hemos visto con estos dos proyectos y que vemos cuando tenemos que enfrentarnos a problemáticas de cohesión, es en realidad comprender muy bien la complejidad de lo que es la pregunta que estamos haciendo, atendernos con diversas herramientas y fortalecernos con muchas herramientas para poder establecer y para poder, ¿no es cierto?, realmente abordar esa complejidad con temor, pero de manera resuelta, porque yo creo que podemos equivocarnos, pero estar perdido es lo peor, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que ya no podemos estar, digamos, desorientados. Tenemos que darnos licencias de equivocarnos, ¿no? Darnos licencias de ir probando, de ir testeando, y con eso vamos a encontrar la manera de resolverlo. La herramienta que nosotros presentamos no es una herramienta. Muchos gobiernos regionales, gobernadores me preguntan: pero bueno, ya, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el óptimo? ¿Cómo llego al número mágico, no? Bueno, la respuesta, les digo yo, no lo hay. Lo que hay es empezar a tener un proceso de tratar, de intentar, ¿no? Y yo ahí veo un vínculo muy cercano con lo que se presentó de Huayna, de lo que es: oye, hay que empezar a jugar, hay que empezar ¿no es cierto?, a tener esa experiencia y esas conversaciones. Y yo creo que eso todavía en Chile da mucho susto, da mucha aprehensión, porque claro, no hay una certidumbre de los resultados. Es muy difícil haber certidumbre de los resultados, pero yo creo que hoy día el diseño te ayuda en esa trayectoria, te lleva en esos trazados, ¿no es cierto? Y hay mucho aprendizaje que podemos tomar de eso cuando lo elaboramos de esa manera. Muchas gracias, Luis. Y gracias, Marcelo, también, y a la Cata y a la Javiera. Yo tengo una pregunta como para ambos proyectos, o sea, proyectos, realidades, digamos. Por un lado, en el caso de Huayna, ¿existe data como indicadores de la efectividad o
en el fondo, de resultados del juego, resultados del juego en las dinámicas escolares o donde lo han aplicado. Y por otro lado, en el caso de la matriz de bienestar, existen aplicaciones reales como uso de esta data para poder llevar a cabo políticas, proyectos, productos, etc. Si quiere, Huayna responde primero y después Luis. La respuesta es sí en un ámbito y no en otro ámbito. Sí, en tanto está cumpliendo plenamente el objetivo de capacitar a profesoras, profesores y encargados de convivencia, y ahí hay unanimidad en que esta disciplina de la convivencia y el bienestar y la ciudadanía que no se enseña en las escuelas de pedagogía, sí adquieren conocimiento y habilidades para poder trabajar con las y los estudiantes. Por lo tanto, ahí sí. Respecto de otras variables, tenemos más bien observaciones más que todavía conclusiones globales, regionales o comunales. Por ejemplo, después de una intervención en Peñalolén, la asistencia aumentó 20 puntos porcentuales. Tal como decían los testimonios del video, la convivencia al interior de las salas de clase ha mejorado también significativamente después de aplicar las metodologías lúdico-participativas. Por lo tanto, yo te diría que sí, que está cumpliendo el objetivo educacional, y lo que nos falta todavía más data, digamos, pero que es mucho más difícil de medir, es cuáles son los impactos sobre convivencia y violencia. Como estamos en el sistema educacional, yo te diría que los objetivos de aprendizaje que se propuso la herramienta lúdico-participativa Huayna están siendo logrados. Muchas gracias. Bueno, por nuestra parte, claro, nosotros el 2021 tuvimos un convenio con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y tuvimos el desafío en 2 años de hacer, y todo esto como en pandemia andando, ¿no? Hacer toda la medición de todos los indicadores a lo largo de todo Chile. Fue un desafío muy grande, muy agradecido a todos los gobiernos regionales y funcionarios municipales que aportaron una ayuda invaluable, porque si bien nosotros levantamos la data, necesitábamos que ellos pudieran ratificarla. Y hoy día es una plataforma que está en manos de cada uno de los gobiernos regionales, ¿no? Así que hay muchas experiencias que se está utilizando, se están tomando decisiones. Obviamente hay ciertos gobiernos regionales que la usan más, otros que la usan menos, pero están continuamente tomando y evaluando distintos aspectos a través de ellos. Hay también experiencias de proyectos específicos que datan desde el 2019, 2020 también, utilizando la herramienta en el Gran Santiago, algunos proyectos que se detectaron y se definieron localizaciones, como también los programas que iban a tener esos proyectos en el Gran Santiago. El desafío, yo diría, no es tanto que se esté utilizando, porque se está haciendo, sino que es que finalmente se tome tal como es, como una herramienta, ¿no es cierto?, dentro de la gestión pública y dentro de las decisiones del sector privado también. Es decir, la implementación ya concreta y real es uno de los desafíos grandes que estamos viendo ahora. Por eso en este momento se está traspasando la subtarea de la plataforma completa. Por eso queremos también que las universidades regionales la tengan y que efectivamente se implemente. Nosotros somos un país desde esa perspectiva muy normado, ¿no? Muy de parámetros legales. Entonces, siempre tenemos la pregunta, bueno, pero esto está amparado por algún decreto, de alguna normativa, es la visión oficial. Siempre hay esos cuestionamientos, esas preguntas, y eso en la necesidad como de esos respaldos más legales. Entonces siempre hay un territorio muy ambiguo ahí,
de cuánto esto realmente se ha implementado, cuánto no se ha implementado, cuánto va a permanecer en el tiempo. Y estamos muy abocados en esa continuidad y esa legitimidad de este tipo de mirada y evidencia. Muchas gracias a todos los participantes de este bloque, Luis, Marcelo, Catalina, Javiera, por esta interesante muestra y también por revelarnos también estas interesantes investigaciones que tienen que ver también con un cambio de foco, con un cambio de eje quizá, más desde la persona que indicadores tan duros y tan quizás que nos llegan desde el mundo de la economía para pasar a una mirada más holística donde el ser humano es el centro del estudio y también de las oportunidades que surgen a partir también de este contexto. Muchas gracias a todos por participar y para todos los que nos están viendo también, toda esta información y todas estas presentaciones van a estar disponibles en el YouTube de Chile Diseño. Muchas gracias.